Migración interna y urbanización en Chile entre los siglos XIX y siglo XX. Para entender este proceso debemos conocer primero lo que fue la migración campo-ciudad, la urbanización, la transformación espacial, la infraestructura, los servicios y por último los medios de transporte y comunicación. El masivo crecimiento urbano que tuvo Chile entre finales del siglo XIX y el siglo XX fue significativo para el país, sobre todo hacia la década de 1930, en donde por primera vez la población urbana superó a la rural. La migración campo-ciudad es la gran responsable de este fenómeno. Esta se explica por diversas razones que afectaron a nuestro país. El traslado de trabajadores, estos emigraron para trabajar en las salitreras, dado que en estos yacimientos se formaban oficinas o campamentos dotados con servicios sanitarios, de educación, de comunicación y de entretención. Otra razón para explicar este acontecimiento es la búsqueda de trabajo en las ciudades, debido a que gracias a las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito agrícola, disminuyó la fuerza laboral requerida para estas. También afectó el traslado de las familias y operarios a ciudades porteñas durante el ciclo exportador, el cual incentivó el gran circuito comercial en los puertos y así también la creación de empleo, sobre todo en Valparaíso. La ocupación de inmigrantes rurales en industrias también fue un motivo fundamental para la urbanización, puesto que desde fines del siglo XIX en Santiago y en Concepción las industrias comenzaron a ocuparse en producciones manufactureras, por lo que necesitaban bastante personal. Y por último tenemos la llegada extranjera a la zona urbana de nuestro país. Esto ocurrió porque el Estado entregó tierras de indígenas y campesinos pobres a inmigrantes, los cuales en mayoría eran alemanes, croatas e italianos. Debido a esta repentina migración campo-ciudad, ocurrieron diversas modificaciones en ciertos ámbitos de nuestro país. Pero hay dos conceptos interesantes de los cuales también les queremos comentar. Estos son densidad poblacional y concentración urbana. Por densidad poblacional se entiende que este es el indicador que expresa el número de habitantes por kilómetro cuadrado en un territorio determinado. Y concentración urbana se refiere a un lugar donde hay una gran concentración de población. A causa del aumento demográfico en Chile, la densidad poblacional creció considerablemente durante la primera mitad del siglo XX. Si en 1895 había 3,6 habitantes por kilómetro cuadrado, en 1907 la cifra ascendió a 4,3. Este fenómeno fue más notorio en los grandes centros urbanos como Santiago, por ejemplo. Concepción y Valparaíso concentraron en el año 1907 el 45,04 de toda la población urbana del país. Por supuesto que todo el proceso de migración interna y urbanización trajo consigo también una serie de transformaciones urbanas y rurales. El gran aumento de la concentración de la población en ciudades provocó ciertas modificaciones en el espacio geográfico urbano. La expansión física de las ciudades fue notoria. Por ejemplo, en Santiago, donde su radio urbano se duplicó entre los años 1872 y 1915, abarcando 3.006 hectáreas, y hacia el año 1960 esta misma aumentó en 20.900 hectáreas. Para que no se acabara el espacio para vivir en la ciudad, se implementó por primera vez en Chile el crecimiento en altura. Para el año 1920 se construyeron los primeros rascacielos en Santiago, el edificio Aristía, el cual tenía 10 pisos. No solo hubo cambio en la infraestructura, sino que también en los medios de transporte. Estas transformaciones se debieron a la afluencia masiva de personas y la nueva tecnología que surgió para el transporte. Antiguamente, en el siglo XIX, los viajes urbanos eran realizados de manera exclusiva mediante carros de tracción animal. Para el año 1900, en Santiago se instalaron los tranvías eléctricos, que para el año 1903 ya eran 275 carros con más de 97 kilómetros en líneas. Y para la segunda década del siglo XX había más de 40 recorridos. 1902 fue el año en que llegó el automóvil a nuestro país. Recién hacia el año 1908 ingresaron 30 automóviles de Chile, dado que en esos tiempos era un lujo que solamente algunos podían costear y la gran mayoría lo utilizaba como elemento de distracción para mostrar la gran situación económica que tenían. En el año 1910 se creó el transporte colectivo de motor a gasolina. La introducción del vehículo en nuestro país permitió la creación de una extensa red de trabajo y consumo, sin olvidar también que favoreció más veloz el transporte de los chilenos. Las calles de la ciudad tuvieron que ser adoquinadas o asfaltadas para adecuarlas para los medios de transporte. Más tarde también se construyeron las primeras carreteras para comunicar ciudades como Santiago con Valparaíso. Anteriormente hicimos mención a los cambios de infraestructura de población y de transporte que trajo como consecuencia el proceso de urbanización, por lo que ahora le haremos enfoque a la electrificación en las ciudades. El uso de electricidad en Chile comenzó en la llegada del telégrafo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Se utilizaba la electricidad para la iluminación y para la propulsión de tranvías. Se fundaron múltiples empresas, algunas grandes sociedades anónimas y otras pequeñas empresas como Chilean Electric Tramway and Light Company, la cual se encargaba del alumbrado público en las faenas productivas y tranvías eléctricos. La electrificación fue un gran indicador del progreso del país en esa época. Sin embargo, hubo ciertas fallas en algunas ocasiones en las cuales se produjeron incendios por mal control de la electricidad y que fueron mal interpretados por algunos como alzamientos populares. Para la década de 1920 habían tendido eléctricos de norte a sur. Entre los años 1922 y 1929 aumentó el consumo de energía anual en un 33%. Esto se debió en gran parte a la masificación de los aparatos de radiodifusión y electrodomésticos como la plancha. Debido al desarrollo de la electrificación en Chile, se promulgó la Ley General de Servicio Eléctrico en el año 1925, la cual trató de regular este mercado. Recién hacia el año 1943 el Estado implementó un plan para electrificación dado por la